Crecí en las afueras de Portland, en un vecindario donde los jardines siempre estaban cortados al ras, y los padres medían el valor por los hijos que seguirían con su apellido. Mi papá, Nathaniel Ward, encajaba en ese molde a la perfección. Era gerente de banco, hablaba poco y esperaba obediencia. Mi mamá, Marjorie, se quedaba en casa y atenuaba su dureza con sonrisas silenciosas. Casi nunca discutía, nunca lo desafiaba, y vivía como si su único propósito fuera mantener la casa funcionando. Mis dos hermanos mayores parecían brillar bajo su mirada. Thomas, ya adolescente cuando yo era pequeña, recibía aplausos por sus calificaciones y por sus puestos de liderazgo. Andrew, más cerca de mi edad, ganaba trofeos y recibía ánimos interminables por sus partidos de fútbol. Sus victorias se celebraban en la mesa con risas y elogios. Mis triunfos, boletas llenas de 10, se reconocían con un asentimiento y la conversación volvía a centrarse en los muchachos. Las medallas de la Feria de Ciencias eran un gesto amable antes de que todo regresara a ellos. Intenté imitarles. Estudié más, corrí más rápido, hasta supliqué por camiones de juguete en vez de muñecas, pensando que tal vez así mi padre me notaría. Pero la aprobación nunca llegó. La respuesta de mi madre fue enseñarme a cocinar, a doblar la ropa de cierta manera, a mantener la casa en orden. Son habilidades que te serán valiosas algún día, me dijo. Valiosa para otra persona, quiso decir. Cuando mi madre quedó embarazada otra vez, mi padre declaró con seguridad que el bebé sería un niño. Pintó la habitación de azul antes de que ella siquiera se notara la pancita. Y cuando nació Daniel, lo trató como la prueba de un destino. Se puso a posar en las fotos, repartió puros y lo llamó el futuro de la familia. Yo tenía 10 años, lo bastante mayor como para entender que me había vuelto innecesaria. Aquella mañana el cielo de Portland estaba gris y húmedo, del tipo de clima que suele pedir chocolate caliente y cobijas. En lugar de eso, mi padre carraspeó en el desayuno y anunció que pronto viviría con una familia mejor. Habló como si estuviera cerrando una transferencia en el banco, no como si estuviera desechando a su hija. Mi madre se sentó a su lado, los ojos clavados en el plato, las manos retorciendo el borde del delantal. Al principio pensé que era un castigo, que si me disculpaba por no ser lo suficiente, por ser demasiado ruidosa, demasiado callada, demasiado chica, cambiarían de opinión. Pero su calma no dejó lugar a negociación. Mi padre me dio hasta la tarde para empacar. Una maleta, dijo. Solo lo esencial. Caminé a mi cuarto entre lágrimas, mirando las paredes rosa pálido que nunca me habían parecido realmente mías. Abrí el closet y vi hilera tras hilera de vestidos, suéteres escolares, ropa heredada de primos. ¿Qué era esencial? Doblé 2 cambios de ropa, metí los libros de bolsillo que había leído hasta que se abrieron sus lomos, y acomodé mi conejito de peluche, ya gastado, en una esquina. Encima puse una foto enmarcada de la Navidad anterior al nacimiento de Daniel. En la foto casi parecíamos una familia, y yo quería una prueba de que alguna vez pertenecí. Esa tarde me llevaron al centro y estacionaron frente a un edificio bajo de ladrillo con un letrero descolorido: Servicios familiares. La mujer que nos recibió en la puerta llevaba una carpeta y una sonrisa cansada. Mi padre llenó formularios con rapidez, entregó la maleta y apretó la mano de la mujer como si cerrara un trato. Mi madre me abrazó una vez, apenada, susurrando que entendería cuando fuera mayor. Luego se fueron sin voltear. Esa noche, en la casa hogar, me acosté en un catre estrecho que olía a cloro, abrazando la foto contra el pecho. Me hice una promesa en el silencio: nunca más rogaría a nadie que me quisiera, y nunca olvidaría el día en que aprendí cuánto valía. La casa hogar fue solo el principio. En cuestión de semanas me asignaron a mi primera familia de acogida, una casa llena en el lado este de Portland, donde ya vivían 6 niños más con muy poco espacio. Los mayores acosaban a los más pequeños, y los padres de acogida parecían más carceleros que cuidadores. Las comidas eran rápidas y ruidosas. Las camas apretadas en cuartos con papel tapiz que se pelaba. Aprendí a agachar la cabeza, a quedarme callada y a desvanecerme entre el fondo para que nadie me señalara. Cuando esa colocación se vino abajo por su propio peso, me mandaron con una pareja de 40 y tantos sin hijos que al principio hablaban con ternura, me llamaban cariño y me compraron zapatos nuevos. Durante unas semanas pensé que quizá esto era lo que debía sentirse como una familia: cenas calientes, preguntas sobre la escuela, una suavidad en el aire. Pero para el segundo mes, su paciencia empezó a desgastarse. Querían un niño más pequeño,
alguien lo bastante moldeable para convertirlo en el bebé que nunca tuvieron. A mis 10 años ya era demasiado independiente, demasiado marcada por las cicatrices. Y una mañana, me empacaron otra vez como un paquete no deseado y me regresaron a la agencia. El siguiente destino fue una casa ordenada en los suburbios, con jardines bien cuidados y gabinetes bajo llave. Los padres eran puntuales con las reglas y las mesadas, pero sus ojos se quedaban más en los cheques de estipendio que en los niños que recibían. Yo era solo una línea en su presupuesto mensual, otra boca que les generaba dinero. Sus sonrisas nunca llegaban a los ojos. Y yo dejé de esperar que lo hicieran. En esos años, mi estrategia se volvió sobrevivir a base de borrarme. Me doblaba en los rincones, llenaba cuadernos con tareas cuidadosas, y evitaba pedir algo más allá de lo necesario. Los maestros me elogiaban por ser estudiosa, pero ninguno veía que mi silencio no era disciplina, era defensa. La única que parecía notarlo era mi trabajadora social, Elena Torres. Llegaba cada mes con su carpeta y una mirada aguda que casi no se le escapaba nada. «Eres lista, Celine», me dijo una vez, inclinándose sobre la mesa en la oficina de la agencia. «Pero te escondes detrás de esas calificaciones». No contesté. No sabía cómo. Y aún así, una parte de mí se preguntaba qué veía ella que los demás no. Esa pregunta se quedó conmigo cuando empezó a hablar de un hombre llamado James Calder. Una tarde gris en la oficina, Elena me contó de él. «Su nombre es Jameson Calder», dijo, golpeando suavemente su pluma contra la carpeta que traía. «Vive a las afueras de Portland, en una casa demasiado grande para un solo hombre. Tiene 62 años, es viudo, no tuvo hijos. Quiere volver a dar hogar de crianza». Asentí sin emoción. Ya había escuchado promesas así antes. Una semana después, iba tiesa en el carro de Elena mientras avanzábamos por un camino arbolado que terminaba frente a una casa estilo artesanal, con techos amplios y un porche profundo. James Calder ya nos esperaba, recargado en la barandilla con una paciencia que parecía practicada. Era alto y delgado, con el cabello plateado peinado hacia atrás y unos ojos azul pálido que se encontraron con los míos sin forzar una sonrisa. «Debes ser Celine», dijo. «Tenía muchas ganas de conocerte». No me pidió que demostrara nada. No recitó reglas de la casa. En lugar de eso, me mostró los cuartos, los pisos de madera brillando de tanto cuidado, los estantes llenos de libros, el olor a hierbas cocinándose en la cocina. Cuando abrió la puerta del cuarto que podía ser mío, simplemente dijo: «No lo he pintado. Pensé que tal vez tú quisieras escoger los colores». Nadie me había preguntado eso antes. En las semanas siguientes lo puse a prueba con mi silencio. Él respondió con presencia. Cuando las pesadillas me despertaban, lo encontraba afuera de mi puerta con un chocolate caliente. Cuando batallaba con la tarea, se sentaba a mi lado hasta que los problemas tenían sentido. Un sábado lo descubrí en el garaje midiendo tablas de madera. «Un librero», explicó. «Creo que tus libros se merecen un buen hogar». Fueron esas pequeñas cosas las que empezaron a desarmar mis defensas. La manera en que pegaba mis dibujos de la escuela en el refri, o como nunca apresuraba mis palabras cuando al fin me atrevía a decirlas. A los 11, aprendí lo que era la constancia. El día que el juez firmó la adopción, Elena sonrió mientras me declaraban un nuevo apellido, Selene Calder. Yo tenía los papeles en mis manos, pero fue el gesto tranquilo de James, su leve asentimiento, lo que me ancló. Por primera vez, la permanencia se sintió posible, y el peso de pertenecer cayó sobre mí como una cobija que no sabía que necesitaba. James tenía una forma de abrirme el mundo sin que pareciera una lección. Un sábado me llevó a las colinas del oeste, y caminamos por los pasillos enormes de la mansión Pittock. Me señaló las líneas de las escaleras, el balance de las ventanas, la manera en que la luz parecía seguirnos de cuarto en cuarto. Otro fin de semana me llevó al parque Keller Fountain, donde el agua caía sobre escalones de concreto como si fuera algo natural y construido al mismo tiempo. «La arquitectura no es solo paredes», me dijo. «Es dar forma a cómo se sienten las personas dentro de un espacio». Esos paseos plantaron algo en mí. Empecé a llenar cuadernos con bocetos, no solo de casas, sino de vecindarios enteros, inventando formas de hacerlos más cálidos, más seguros, más vivos. James me compró lápices y papel cuadriculado, sin cuestionar si hablaba en serio. Simplemente me animó, como si ya supiera a dónde me llevaría. La prepa me puso a prueba de otras maneras. Todavía cargaba con el instinto de desaparecer, pero poco a poco aprendí a plantar cara. En 10º grado, Zoe Ramírez irrumpió en mi vida,
sentándose a mi lado en la biblioteca y anunciando que seríamos pareja para un proyecto de historia. Era segura de sí misma, directa, imposible de ignorar. De algún modo, decidió que yo valía la pena. Y contra mi propia cautela, la dejé quedarse. Por primera vez, tuve a alguien de mi edad que preguntaba por mí no porque tenía que hacerlo, sino porque quería. La terapia también ayudó. El consultorio de la doctora Alice Monroe estaba lleno de libros y sillones suaves, un lugar donde el silencio no se castigaba. Ella me guió a través de los años que yo intentaba enterrar, recordándome que el rechazo de mis padres decía más de sus límites que de los míos. Poco a poco, empecé a creerle. En el último año de prepa, lo imposible pasó, una carta del programa de arquitectura de la Universidad de Cornell. Aceptada, en letras grandes. James la enmarcó y la colgó en la sala, diciéndole a cualquiera que nos visitara que su hija se iba a Nueva York. Por primera vez, la palabra futuro no me asustó. Se sintió como algo que ya había empezado a construir. A mis 30 y tantos, había encontrado mi ritmo. Mis diseños ya no eran solo bocetos en libretas, sino estructuras en pie por todo Portland. Centros comunitarios con muros de cristal y patios donde los vecinos se reunían. Llegaron premios, artículos en los periódicos locales, invitaciones a conferencias. Y aún así, cada logro se sentía incompleto si no lo compartía con James. Él seguía siendo mi ancla, sentado en primera fila en cada inauguración, con un orgullo sereno y discreto. Fue en una de esas celebraciones que noté el cambio. Aplaudió, pero sus manos temblaban levemente. Más tarde, en la cena, apenas movió la comida en el plato, sin apetito. Cuando le pregunté, se lo quitó de encima con una broma sobre la edad que lo alcanzaba. Semanas después, la verdad llegó como un trueno. Cáncer de páncreas en etapa 4. El diagnóstico me destrozó, pero James parecía casi tranquilo. No podemos escoger la longitud del camino, dijo suavemente. Solo como lo andamos. Rechazó los tratamientos agresivos que le robarían el poco tiempo que le quedaba. En vez de eso, eligió quedarse en casa, y yo elegí ser su cuidadora. Nuestro hogar se volvió un lugar de días medidos. Las mañanas se llenaban con horarios de medicinas, y té en la sala del sol. Las tardes eran para revisar álbumes de fotos, sus historias entrelazando el pasado en algo que yo pudiera cargar hacia adelante. En las noches, cuando el dolor apretaba más fuerte, me sentaba a su lado y le leía en voz alta, mi voz llenando el silencio que de niña me asustaba, pero que ahora se sentía como protección. Aunque su cuerpo se debilitaba, su mente permanecía clara. Preguntaba por mis proyectos, me animaba a seguir construyendo, me recordaba que mi trabajo importaba. Una noche tranquila, con la lluvia golpeando las ventanas, tomó mi mano. Su voz apenas era un susurro, pero las palabras se me quedaron grabadas. Construye algo que nos sobreviva a los dos. Me quedé con él hasta el final, sosteniéndole la mano mientras su respiración se hacía más lenta, diciéndole que me había dado más de lo que cualquier plano podría ofrecer. Cuando al fin llegó el silencio, sentí que el mundo había cambiado. Y, debajo de la pena, latía una resolución firme, el inicio de una promesa que tendría que cumplir. Las semanas después de su partida se mezclaron en una neblina de pésames y trámites. Caminaba por todo aquello como bajo el agua, cada paso frenado por el duelo. Cuando el abogado me llamó a su oficina, no esperaba más que formalidades, su casa, sus ahorros, tal vez algunas pertenencias. Lo que no esperaba era el número escrito en tinta negra en el testamento. James me había dejado todo, su hogar modesto, sus inversiones, lo que quedaba del negocio que había vendido años atrás. En total, sumaba más de $27 millones. Por un largo momento, solo me quedé mirando la cifra, incapaz de conciliarla con el hombre que prefería camisas de franela y guantes viejos de jardinería. Nunca había vivido con lujos. Sus alegrías estaban en los libros, las cenas tranquilas y mi compañía. Saber que había guardado esa riqueza todo ese tiempo me hizo darme cuenta de lo poco que había entendido la magnitud de sus sacrificios. Había ahorrado, invertido, protegido. Y ahora me confiaba todo a mí. La noticia corrió rápido. En cuestión de días, los periódicos locales publicaron la historia. Arquitecta hereda fortuna inesperada. Mi rostro, sacado de alguna página de la empresa, apareció junto a titulares que nunca pedí. Colegas me ofrecían felicitaciones torpes. Desconocidos me trataban como curiosidad, y conocidos insinuaban oportunidades que de pronto se sentían manchadas. Por las noches me quedaba despierta en la casa silenciosa. Las paredes se sentían más pesadas sin la presencia de James.
La riqueza no suavizó la pérdida. La agudizó. El dinero se sentía menos como un regalo y más como una responsabilidad, un peso que me empujaba a demostrar que era digna de lo que él había construido. Una tarde, al recorrer su estudio, pasé los dedos por los lomos de los libros que alguna vez habíamos leído juntos. Entonces entendí, la fortuna era su última lección. No me había dejado dinero para gastar. Me había dejado los medios para seguir construyendo, para honrar la promesa que le hice en su lecho. Fue en ese momento que sonó el timbre, su eco cortando el silencio de la casa, arrastrándome hacia un capítulo que no esperaba. 3 meses después de los titulares, empezaba a recuperar un ritmo. Dividía mi tiempo entre el trabajo y poner en orden las cosas de James, empacando lo que podía donarse, guardando las piezas que aún olían a él. La casa estaba más callada que nunca, pero poco a poco aprendía a respirar dentro de su silencio. Una tarde lluviosa, el timbre volvió a sonar. A través del vidrio vi a un hombre de unos 60 años, bien vestido, pero desgastado en las orillas. Cuando abrí la puerta apenas un poco, pronunció un nombre que no había escuchado en décadas. «Soy yo, tu padre, Nathaniel Ward». El aire se me fue de los pulmones. Se veía más pequeño que el gigante que recordaba, con la espalda encorvada y el rostro lleno de arrugas. Y aún así, la arrogancia seguía ahí, en la forma en que intentó pasar al interior de la casa. Detrás de él estaba un hombre más joven, de traje y portafolio en mano. Nathaniel me ofreció una sonrisa ensayada. «Te he buscado durante años», afirmó. «Cuando leí sobre tu herencia, supe que por fin era tiempo de arreglar las cosas. No los invité a pasar. Lo dejé hablar en el porche, sus palabras cayendo sobre arrepentimientos, errores y cómo la familia debía perdonar. El abogado carraspeó y habló de reconciliación y legado compartido. Yo apreté las manos contra el marco de la puerta mientras escuchaba. No era remordimiento. Era estrategia. Esa noche llamé a un investigador privado. Si Nathaniel había reaparecido después de décadas de silencio, yo quería la verdad. Una semana después, el informe llegó a mi escritorio. Las deudas de juego se habían acumulado hasta el cuello. El embargo de su última casa, trabajos abandonados, puentes quemados. Mis hermanos, aquellos hijos que alguna vez había enaltecido, estaban alejados. Uno había cortado todo lazo hacía años después de las exigencias económicas sin fin. El otro no le dirigía la palabra desde la universidad. La imagen estaba completa. No era un hombre regresando para sanar vínculos, era un hombre dando vueltas alrededor del olor del dinero. Y por primera vez desde mi infancia, no sentí la necesidad de rogar por su aprobación. Cuando su abogado volvió a llamar para pedir una reunión, acepté. No para reconciliarme, sino para confrontarlo. Nos vimos en una sala de juntas impecable en la oficina de mi abogado, en el centro de la ciudad. Nathaniel llegó tarde, con un aire de suficiencia, como si el retraso demostrara su importancia. Su abogado puso sobre la mesa un maletín desgastado, y Nathaniel se recargó en la silla con la actitud de alguien convencido de tener la ventaja. «Te ha ido bien», empezó, con la misma dureza en la voz que recordaba de niña. «Pero la sangre cuenta. Esa fortuna es parte de mi legado, lo aceptes o no». Lo dejé hablar, mirando cómo vestía sus exigencias con palabras como familia y herencia. Entonces deslicé el informe del investigador sobre la mesa. Páginas de deudas, embargos y negocios fallidos quedaron expuestas entre nosotros. «Renunciaste a cualquier derecho sobre mí el día que firmaste esos papeles», le dije, firme. «Nunca me buscaste hasta que hubo dinero de por medio. No te debo nada». Su sonrisa se quebró, y por primera vez vi un destello de la desesperación detrás de la actuación. «¿Eso es todo? ¿Vas a darle la espalda a tu propio padre?» «Solo te ofrezco una cosa», respondí. «Fondos para una rehabilitación, nada más. Si quieres un futuro, no será a través de mí. Será a través de que busques ayuda». El abogado se removió incómodo, consciente de que la reunión se había venido abajo. El rostro de Nathaniel se endureció, pero no dijo nada más. Al ponerme de pie para irme, sentí una extraña ligereza, la que viene al cerrar una puerta que nunca debió abrirse. Días después recibí un correo de Jason, mi hermano del medio. Había leído sobre la herencia y reconoció mi nombre. Sus palabras eran dudosas, pero sinceras, una disculpa por haber guardado silencio cuando éramos niños, por no haberme protegido cuando debía. Acordamos vernos para un café, cautelosos pero dispuestos. El primer paso, aunque frágil, hacia un lazo que había quedado inconcluso. Me recordó que algunas puertas, si se abren con cuidado,
todavía pueden llevar a un lugar que valga la pena recorrer. La idea llegó despacio, como una semilla empujando la tierra. Con James ya ausente y la herencia demasiado pesada para cargarla sola, entendí que el dinero debía significar más que estabilidad para mí. Tenía que transformarse en algo que honrara al hombre que me eligió cuando nadie más lo hizo. Así nació la Fundación Calder para futuros familiares. El primer proyecto lo construimos en Portland, 20 departamentos de vivienda accesible para jóvenes que salían del sistema de acogida, con un centro comunitario en la planta baja y servicios de consejería en el lugar. Caminé por los pasillos antes de la inauguración, pasando mis manos por las paredes recién pintadas, recordando las noches que pasé en casas hogar, desesperada por permanencia. Ahora, aquí había un lugar diseñado para darle a otros el sentido de pertenencia que a mí me había sido negado. El día del corte de listón, me paré en el podio frente a la prensa. Mi nombre aún le sonaba nuevo, pero la misión ya vivía en mí. Hablé de James, de la vida que había construido para mí, y de la promesa que hice de llevarla adelante. La familia no es la sangre, dije, con la voz firme. Es la elección, el compromiso y el amor. Y cuando nos elegimos unos a otros, construimos algo más fuerte que una herencia. Construimos un futuro. Cuando el listón cayó y los aplausos se levantaron a mi alrededor, busqué el dije de plata en forma de llave que James me había dado años atrás. Se calentó en mi mano, ya no solo como símbolo del hogar que me abrió, sino de las vidas que ahora se estaban abriendo para otros. Cuando la fortuna y la libertad llegan por fin a tus manos, ¿qué futuro vas a elegir construir? ¿Y para quién?